guarda la piedad para millares, el que perdona la iniquidad y la transgresión, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga, el que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y aconteció que Moisés dijo a Moisés, que Jehová dijo a Moisés, escríbete estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Y Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió, no comió pan, ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro estaba oscura, endurecida, por haber hablado con Dios. Y al ver a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, he aquí que la piel de su rostro estaba como un cuerno, y tuvieron temor de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los jefes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Y después se acercaron todos los hijos de Israel, y él les mandó que hicieran todo lo que Jehová había mandado con él en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro, pero siempre que Moisés entraba a la presencia de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y siempre que salía y decía a los hijos de Israel lo que se les había mandado, los hijos de Israel veían que que la piel de su rostro, que la piel del rostro de Moisés estaba, estaba fortalecida. Y Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Padre, bendito, bendito Señor por tus hijos, bendito Señor por tu Dabar, bendito Dios de los cielos por tu escritura santa, y bendito Señor por tu poder y por tu gracia, que hoy nos permite estar ya completando estos 40 días, y que Señor, al igual que Moisés, o al igual Señor que tus hijos, sean Señor unos días de completar lo que tu gloria seguirá levantando, Padre. Hijos de tu Hijo Jesucristo, hijos Señor de gloria, Padre Santo, que al igual que en los cielos, Padre, ha mostrado la mayor obra, pues la mayor obra siempre será, Señor, ese vientre, esa matriz de donde tú nos sacaste. Y Señor, nos llevaste, Padre, al vientre de nuestras madres, para que en el nombre de Cristo Jesús, desde el vientre de nuestras madres, aprendamos, Padre, a que tu misericordia siempre se abrirá, a que tu nacimiento, a que lo que tú produces, a lo que siempre se romperá, Señor, se romperá en pedazos la piedra, se romperá, Señor, los mandamientos y las leyes humanas, pero en cambio, Dios de los cielos, se abrirá siempre tu misericordia, tu primogenitura. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas, Padre, porque así, Señor, como lo proclamas, tú eres nuestro Padre celestial, y vinimos, Señor, a prolongar los días de tu, de tu misericordia, porque todos los días, Señor, tú eres misericordioso, tu gran amor perdura para siempre, y tu obra máxima está escrita en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bendiciones, bienvenidos, bienvenidas, un abrazo.
Eh, Leímos el libro de Éxodo, el capítulo 34, mm, desde el verso 29 al verso 35. Y este día esta semana es muy importante porque el día martes nosotros completamos los 40 días. O mejor dicho, la palabra nos recuerda. Yo creo que la palabra memorial nos recuerda de los 40 días de Moisés. ¿Y por qué son importantes los 40 días de Moisés? Porque tienen, tienen dos caras. Tienen, bienvenida. Qué gusto, Katia. Bendiciones. Qué bueno verle. Hola, Amanda. Bendiciones. Amén. 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 Eh, 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 el libro, este, todos sabemos la historia, pero la historia se complementa con lo que dice Pablo, ¿no? Con respecto a Moisés. Si aquí vemos un acontecimiento sobrenatural importante, Pablo nos aterriza de este acontecimiento, porque Pablo menciona que más bien aquí empezó la decadencia de Moisés, ¿sí? Entonces, esta fecha, estos 40 días son importantes porque igual van a marcar siempre un antes y un después de lo que Dios ha escrito en nuestro corazón. Entonces, y cada año y nuestra vida y todos nuestros años, independientemente de nuestra edad, siempre va a tener un tiempo de gloria, un tiempo de acercamiento y después de la gloria, ¿qué viene? Pues si nosotros somos hijos de Dios o nos muestra Dios su gloria o la gloria de Dios nunca menguado. La gloria de Dios siempre va a ser mejor la posterior. Entonces, la gloria, la gloria postrera siempre va a ser mejor que la primera. Mm. Amén. Y por eso estos 40 días están marcados por por una gloria primera y una gloria postrera en el caso de Moisés. Y por eso siempre es importante que nosotros podamos ver a través de la escritura, pues lo que nosotros pensamos, ¿no? Que sucedió con Moisés. Porque la mayoría de versiones, ustedes conocen, piensan que el rostro de Moisés, como vino de la presencia de Dios, como superó 40 días, imagínense, no comió y no bebió, ayunó, pucha, se sostuvo Dios, demostró sus cualidades sobrenaturales y aparte estuvo en la presencia de Dios y aparte miró lo que Dios estaba haciendo, miró lo que estaba escribiendo, miró lo que Dios estaba borrando y todo eso bajó. Y el rato que nosotros leemos decíamos, la gloria resplandecía, la gloria era mejor, pero resulta ser que no es así, porque a pesar de tener, de tener todo lo que en los cielos nosotros desearíamos. Él lo vivió, de tener todo, de estar en la presencia de todos los yo creo que todo el mundo que anhela esa cercanía con Dios, pues cuando bajó a la tierra, vemos que poco a poco, dice, tuvo que ponerse un velo. Y poco a poco ese velo iba haciendo que ese resplandor, aparentemente ese resplandor, pues vaya menguando. Es decir, empezó en lo máximo y comenzó a menguar. Pero en los cielos la situación era diferente, porque en los cielos más bien era un tiempo nuevamente de empezar. Y por eso, pues este pasaje es importantísimo porque
Toda la historia de los 40 días empieza desde la proclamación de Dios. Así que esa proclamación, esa es la que es importante que la tengamos en cuenta. Mire, mire lo que dice. Esta proclamación es importante. Dice, entonces, el Éxodo 34:6. Así empezaron los 40 días y así se completaron los 40 días. Jehová, Jehová pasó. Entonces pasó Jehová por delante de él y proclamó, Jehová, Jehová, Dios compasivo o Dios misericordioso. Entonces, no sé si alguna versión tenga así, pero yo tengo compasivo y clemente, misericordioso y clemente, misericordioso y piadoso. Entonces, la primera característica de Dios es que es misericordioso, misericordioso. ¿Y qué es la misericordia? La misericordia, por esta frase y por su misericordia, le lleva a Moisés a los cielos. ¿Por qué Moisés? Moisés eh, mostró las características de misericordia. Así que a Moisés, a Moisés, Dios lo lleva a los cielos, no por misericordia, sino Dios les lleva a los cielos al lugar mismo de la misericordia. Y el lugar mismo de la misericordia es la matriz, digamos, es igual. La misericordia, la misericordia es la matriz de Dios. Ese es esa es la mejor relación. La misericordia es la matriz de Dios. O sea, todo lo que nosotros podemos pensar de misericordia, porque como dicen, ¿no? Una de las características de la misericordia es que misericordia viene de dos palabras, dicen, de misericordia y cardía, porque misericordia es de, de miseria y corazón. Entonces, imagínense, dos cosas importantes que ahí nosotros como que no hacen sinfonía, ¿no? La misericordia, eh, la miseria, la miseria y el corazón. Es decir, que Dios es misericordioso por miseria y por corazón. Entonces, el corazón de Dios, el corazón y la miseria como que no van de la mano. Y así que es mover el corazón a misericordia, es decir, mover el corazón a, a la miseria del corazón, llegar a la miseria del ser humano, llegar a la miseria de la condición humana, llegar a la miseria de la situación, para ahí moverse a compasión. Y Dios, porque ve la miseria humana, pues se mueve a compasión. Entonces, no tiene sentido, no tiene sentido. ¿Por qué? Obviamente, eh, si nosotros podemos, si nosotros sabemos, si nosotros entendemos lo que es la misericordia, ahí cambia, porque no, misericordia no es un término, no es un término griego que viene de cardía y de miseria. Eh, entonces, si no es un término más bien que viene del idioma de Dios. Y el idioma de Dios, la misericordia más nos habla del vientre. Entonces, es parecidísimo. Cómo se escribe en hebreo vientre que cómo se escribe en hebreo misericordia es lo mismo, es lo mismo. El mejor ejemplo de misericordia humanamente que nosotros podríamos tener es el ejemplo de Abraham. Pero bueno, entonces Dios dice, lo primero que dice es, Dios es misericordioso. Entonces, entre los primeros 40 días y los segundos 40 días, Dios le muestra toda la misericordia.
Porque en los primeros 40 días les llevó a dónde? Les llevó a la matriz. Y la matriz de Dios es el corazón de Dios. ¿Me explico? Entonces, es remontarse los 40 primeros días al vientre. Les lleva al vientre para que vea lo que se produce en el cielo. Entonces, en el cielo, ¿qué se produce? En el cielo se produce misericordia. ¿Para qué? Para que en la tierra se produzca misericordia. Así que baja y de alguna forma, Moisés, ¿por qué sube nuevamente? Sube porque levemente o grandemente hay misericordia dentro de él. Pero al mismo tiempo vemos todo también, toda la condición de su corazón. Porque cuando baja la primera vez, al mismo tiempo que tiene misericordia, porque viene del cielo, al mismo tiempo que lleva una matriz, al mismo tiempo lleva también un corazón. Y ahí como que no empatan las cosas, porque con la matriz en los cielos ya vio la situación, ¿no es cierto? En los cielos dijo, no, en los cielos dijo, Dios dijo, mira lo que ha hecho el pueblo, así que yo voy a hacer algo con este pueblo. Y Moisés lo que dijo, no, no, no hagas nada con ese pueblo. Pero baja y su misericordia se transforma en lo que su corazón se transformó. De misericordia pasó a dónde? De misericordia pasó a dureza, porque su corazón fue tan duro que ustedes saben lo que pasó. Rompió las tablas, mató, bueno. Y luego nuevamente dice, voy a subir a los cielos. ¿Por qué sube a los cielos? Nuevamente sube por misericordia, pero antes de que suba a los cielos, antes de que tenga los 40 días, dentro de de este tiempo, Dios lo primero que le muestra es lo que acabamos de leer. Le muestra, ¿qué le muestra primero? Pasa por delante de él y proclama, Dios misericordioso. Entonces, nuevamente le dice, te voy a llevar a la matriz de las cosas, porque la matriz es igual que la matriz de una mujer. ¿Cuál es la mayor misericordia de una mujer? ¿Cuál es la mayor misericordia de un hombre? ¿Cuál es la mayor misericordia? Eh, ¿Se da cuenta? Eso, eso es lo que nosotros tenemos en la tierra. La mayor, la mayor misericordia es el vientre, ¿ya? ¿Y los padres qué hacen con la mayor misericordia? ¿Qué hacen? Antes de tener hijos, en el tiempo de tener hijos y después de tener hijos, ¿qué hacen con la mayor misericordia? Pues aquí lo vemos. Dice, mire, exo, es que, es que si nosotros lo leemos así, si nosotros leemos diferente, nosotros nos olvidamos de todo lo que va unido. Les voy a leer nuevamente unido y les voy a leer a ver si hace sinfonía lo que nosotros leemos. Dice, Jehová en los 40 días proclama, y en estos 40 días que estamos terminando, proclama, Dios es compasivo y da gracia y hace gracia, así podríamos poner. Dios es, perdón, Dios es misericordioso y tiene gracia, es lento para la ira y abundante, porque no es grande, ¿no? Sino por si acaso, la diferencia entre grande y abundante es muchísimo. Y abundante en, en compasión, es abundante en compasión. Guarda, guarda la compasión o guarda la gracia, por ponerlo así, a, a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, el que levanta, escuche, aquí tenemos otro asunto, ¿no es cierto? No es el que perdona la iniquidad,
Alguna versión usted va a tener diferente. Es el que levanta. La diferencia entre perdonar y levantar es muchísima. Levanta. Él es el que levanta la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y no tendrá por inocente al que es culpable. El que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así que, Jehová, Dios, vamos por la parte importante. Aquí hay un sentido de qué? El sentido de Dios. Ahora hay un sentido humano también. Dice, Dios es misericordioso, pero al mismo tiempo dice, no tendrá por inocente al culpable. Habla de Dios, habla de las personas y habla de los padres y de los hijos. El que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, todo está, tenemos ahí un acontecimiento. ¿Quién es el inocente? ¿Quién es el inocente? ¿Y quiénes son los culpables? ¿Cuál es la inocencia de los hijos? ¿Cuál es la culpabilidad de los padres? ¿Cuál es la culpabilidad de los padres? Y todo esto nos remonta, ese, ese es el, ese es el, ese es como decía, ese es el problema y esa es la solución. Entonces, les lleva, si nos lleva a los cielos, ¿para qué nos lleva a los cielos? ¿Por qué nos lleva a los cielos? Porque ahí quién está, porque ahí está la misericordia, ahí está la matriz. O sea, si nos viene, si nos trae la tierra, ¿por dónde pasa la misericordia? Pasa, pasa por el vientre, exactamente, por el vientre. Entonces, en el vientre es donde se determina que los culpables y los inocentes. ¿Por qué les lleva a Moisés? ¿O por qué va Moisés? Porque ahorita estamos en los 40 días y vamos a terminar los 40 días. El día martes terminamos los 40 días. Baja Moisés después de los 40 días. ¿Y Moisés en qué se transforma? Se transforma, baja inocente. ¿Y en qué termina? ¿Inocente o culpable? No sabemos. Así que nosotros, ¿cómo le gustaría terminar los 40 días? ¿Inocente o culpable? Inocente. Y, des- y después de ser declarado inocente, Moisés es declarado inocente, viene con el rostro. ¿Cómo viene con el rostro? Viene, viene con, viene con un rostro poderosísimo. Ah, no viene lleno del Espíritu Santo, porque si vendría lleno del Espíritu Santo, ¿qué haría? No tendría por qué taparse el rostro, no tiene por qué cubrirse, y Pablo no tendría por qué decir toda la gloria, toda la gloria de Moisés. Entonces no estamos hablando de la gloria de Moisés, toda la gloria de un padre y toda una gloria de un hijo a partir de terminar los 40 días, ¿qué pasa? ¿Comienza o termina? Usted como papá, ¿qué le gustaría que sus hijos comiencen o terminen la gloria? Empiece, ¿comience la gloria a incrementarse o comience la gloria a menguar? Claro, entonces en el vientre de la madre resulta ser que el hijo viene con gloria, ¿verdad? Llega a los 12 años y bendito sea Gladysita oramos y hoy vamos a hacerlo con Emilio. Así que gracias por los padres naturales, gracias por la madre natural, gracias por los padres espirituales.
Porque un niño, ¿cuánta gloria, con cuánta gloria viene? ¿Gloria por subir o gloria por bajar? Por subir, llega a los 12 años. ¿Y la gloria? ¿Qué pasa a los 12 años? Comi- Comienza, exacto, comienza. Y entonces, ¿en dónde se produce todo eso? ¿En dónde se produce? ¿Por, por qué empieza? ¿Por qué empieza a bajar la gloria a los 12 años? Porque comienza a conocer la misericordia. ¿Sí o no? Recién a los 12 años se da cuenta en qué vientre estuvo. Se da cuenta qué tipo de padre estuvo. Y ese momento, los padres, como dicen humanamente, los padres para un joven a partir de los 12 años, ¿en dónde estaban los papás? Exacto. Y a partir de los 12 años, en la juventud, ¿a dónde llegan los papás? Entonces, ¿quién es más misericordioso? ¿Un joven de 15 años o un papá de ese joven de 15 años? ¿Quién es más misericordioso? ¿Quién es más misericordioso? El hijo, ¿por qué? Exactamente, exactamente. Porque el hijo, escuche, porque el hijo le hace el favor de echarle abajo a un ídolo. El hijo le hace el favor de echar, no de echarle abajo un ídolo, de mostrarle todo ese vientre, toda la misericordia, que lo único que ha hecho que la misericordia que ha levantado. Ídolos. Entonces, en lugar de hijos, ¿qué levantaron? Ídolos. ¿Y los ídolos cómo son? ¿Cómo son los hijos? ¿Cómo son los hijos? ¿Cómo, cómo son los jóvenes? Porque ese tendría que ser. ¿Cómo es la juventud? Ah, ahí vienen dos jóvenes. ¿Cómo es la juventud para? Espera, eh, bienvenidos, bienvenidos. Entonces, ¿la juventud cómo es? La juventud es desenfrenada. Oh, o los papás fueron los que desenfrenaron a esa juventud. Por eso, mire, un papá que cae como ídolo, el hijo que pucha recién se da cuenta que el papá cayó como un ídolo. Para ese papá, el hijo joven, ¿cómo es? Ciego, exacto. Ciego, sordo y mudo. ¿No es cierto? Y para, y para el hijo, ¿cómo es ese papá? Ciego, sordo y mudo. ¿Sí o no? Porque si no sería ciego y sordo y mudo, ¿qué haría? Ambos verían, pues ambos escucharían, alguna cosa pasaría. Entonces, no es un problema que el papá o el hijo sean ciegos, sordo y mudo, sino el problema es que hay algo que ahí está ciego, sordo y mudo. Y por eso a los jóvenes lo que menos les interesa es lo ciego, lo sordo, lo mudo. O sea, lo que menos les interesa es Dios. Porque piensan que Dios, a partir de que son jóvenes, ¿cómo piensan que es Dios? Ciego, sordo y mudo. ¿Por qué no les escucha? ¿Por qué no les ve? Entonces, ¿qué es eso? Es un problema de misericordia. ¿Y la misericordia qué hace? La misericordia La misericordia levanta. Y entonces estamos en tiempo de misericordia. Estamos completando misericordia para que a partir de este día de misericordia, que es el día martes en la noche, ¿qué haga? El hijo que haga. El hijo, pues suba a la gloria, pues levante la gloria, pues. Y que haga, ¿qué suceda con el resto? Pues baje la sordera abajo. Pero baja Moisés. Y como dice, ¿qué hizo Moisés? Fue al vientre, fue a la máxima fábrica de gloria, a la máxima fábrica de misericordia. Y después de los 40 días bajó y todo el mundo que vio, vio poder, vio poder. ¿Por qué vio poder? Porque su cara no es que resplandecía, sino su cara, su piel, la piel de su cara, como dice la palabra,
Tenía el aspecto de qué, el aspecto de cuerno. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el cuerno? El cuerno, ¿qué es el cuerno? Mm. El cuerno es, el cuerno es gobierno, el cuerno es poder. Exacto. Cuando le vieron así, pucha, se asustaron. ¿Por qué se asustaron? ¿Qué ellos vieron abajo? Podríamos decirlo. ¿Qué tipo de misericordia vieron abajo? ¿Ya? Entonces, a ver. Eh, La prédica, la prédica yo creo que es importante porque estamos terminando estos 40 días. Y en la frase les dio, justamente en esta frase les da, ¿qué vieron abajo ellos? Lee, va, ¿qué vio arriba? ¿Qué vio arriba? ¿Qué vio arriba Dios? Perdón, ¿qué vio arriba Moisés? Cuernos, cuernos. Es decir, vio unción. ¿Y cómo bajó? ¿Cómo? Bajó, bajó con cuernos. Perfecto, bajó con cuernos. ¿Ya? Ahora, ¿qué vio el pueblo? Aquí dice, vea, mire lo que vio el pueblo. ¿Dónde está? Mire lo que vio el pueblo. ¿Dónde está? A ver. Ah, ya. Éxodo 34, 30. ¿Qué vio el pueblo? Usted baja del cielo. O mejor dicho, usted está ahí. Usted le va a Moisés. Usted está esperando 40 días por Moisés. Y cuando baja, y cuando Moisés iba a bajar, usted ya se hacía la idea. Ah, ¿qué pasó? Pregunte, exacto. Entonces, 40 días terminamos. ¿Cómo está ahorita el miedo? O mejor, ¿cómo estaba el miedo de... ahí sí se ríe, ¿no es cierto? Ay, ay, sí, ay, sí se ríe. Así son los 40 días. Son 40 días de gloria. Ya, ya. ¿Cómo estaba el miedo del pueblo antes que baje Moisés? ¿Estaba o no estaba alto? A ver, pues bueno, todo está en la, todo está en la, todo está en la frase. Bueno, le hacemos entonces el panorama, ¿no es cierto? Esos 40 días abajo y 40 días estaban, digamos que felices. Cuando ya se enteraron de que va a bajar, ya se enteraron de que va a bajar. Y el rato que se enteraron que se va a bajar, vino la incertidumbre, vino el miedo. O tal vez, o tal vez muchos estaban alegres, ¿ah? Au- aunque sea su mujer ha de haber estado alegre. Ya por fin viene. Ah, después de 40 días, la setura de haber estado contenta. ¿Estaba contenta la setura o estaba? ¿Quién es la setura? No, bueno, bueno, expectante. El rato que le ven, ¿y qué vieron? ¿Qué vieron? ¡Vieron un monstruo! Si veían un monstruo, ¿qué hubiesen hecho? ¿Vieron? ¿Vieron un espíritu? ¿Le vieron al demonio? ¿Qué haría usted? ¿Vieron al demonio? ¿Qué haría? Correr. A ver. ¿Qué es pues? ¿Qué es pues? Nadie ha hecho que. A ver, a su casa entra el demonio y usted sale corriendo de su casa. No, pues le echa. Ah, no, pues. le- Bueno, si quiere, sí. Si quiere, enfréntese, pero por lo menos te va a hacer. Yo tengo a Dios en el nombre de Jesús, demonio, tú que vienes acá, fuera. Por lo menos le va a decir, le va a decir fuera. ¿Ya? ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? ¿Qué más? ¿Vieron a alguien desfigurado? ¿Qué vieron? Claro, pues, espérese. Entonces, ¿qué vieron?
se reflejaron ellos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Culpables, porque esto es cuestión, culpable o inocente. Ah, a ver, el pueblo, culpable o inocente. 40 días para demostrar su culpabilidad o su inocencia. Vamos a los cielos. 40 días en los cielos. Escuche, 40 días en los cielos. En los cielos Dios les demostró su culpabilidad o les demostró su inocencia. Ah, ¿por qué les demostró por qué les mostró su inocencia? ¿A dónde les llevó? Eh, exacto, esa es la pregunta de Nicodemo. ¿Yo puedo entrar al vientre de la madre? Pregunta, ¿usted puede entrar al vientre de su madre? ¿Sí o no? Amén. Amén. Así que cada vez que entra Dios, cada vez que entra, usted sale con una respuesta, culpable o inocente. 40 días y en los cielos dijo, les traje y abajo también les dejé, porque abajo les dejé, porque abajo yo les dejé mi dabar, porque abajo lo mismo que estoy escribiendo en la tierra, abajo estaba haciéndolo. ¿Quién estaba haciendo? Estaba haciendo el inocente. ¿Quién era el inocente que estaba abajo? Los niños. ¿Quién era el inocente que estaba abajo? ¿Estaba o no estaba la roca de salvación? Y entonces, ¿y la roca de salvación qué estaba haciendo abajo? ¿Le estaba o no le estaba dando misericordia? Claro, ¿por qué le estaba dando misericordia? ¿De dónde viene la misericordia? La misericordia viene del vientre y del corazón. ¿Y del corazón qué salía? ¿Qué salía del corazón? Abajo les deja el corazón. ¿Qué salía de ese corazón? Salía agua de vida. Y ellos se acercaron, entendieron eso. No, pero bueno, entonces, inocente. Ahora usted, 40 días, ¿culpable o inocente? ¿Culpable o inocente? Aparentemente inocente, pero se levantan ellos, mire, se levantan ellos. Viene Moisés. ¿Y qué dicen ellos? Escuche, ¿qué dicen ellos? Se enfrenta Moisés y ellos. ¿Y ellos qué dicen? ¿Culpable o inocente? Éxodo 34:40. ¿Qué dicen? ¿Culpables o inocentes? ¿Culpable o inocente? Mm. Es decir, los 40 días, primera cosa, los 40 días, Dios, ¿qué estaba haciendo? Usted, por eso le pregunté las versiones. Dice, Dios lento para la ira. ¿Sí? No dice que perdona, que levanta, que levanta la iniquidad, la culpabilidad y el pecado. ¿Quién es capaz de levantar todo eso? ¿Alguna versión, porque no es perdón, alguna versión tiene eso? Exacto, ya, encontró. Claro, no. Pero si alguien encontró, porque no todo hay que decir el que perdona. Éxodo 34, 34:7. El, el Rahem, ya ve. Entonces, por eso decía, Rahem, ve, ve. ¿Se acuerda? Ve, en hebreo le leyó. Pues, ¿se acuerda que dice, perdona, dice el Rahum. Por eso es Pejano. ¿Y que perdona? Y Gesed, ajá, y perdona. Usted también está leyendo la versión hebrea, entonces, eh, eh,
Tiene, usted, el rato que lea la versión hebrea iba a tener el nasá y no va a tener el perdón que le, ya, ya. Pero bueno, 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 dejémoslo así porque estábamos en inocente y culpable. Entonces, ¿quién es, quién es el que, ahí viene la pregunta, ¿quién es el que levanta y quién es el que perdona? ¿Aquí está levantando o está perdonando? Está levantando. Quién es el que es capaz de levantar? ¿Qué? El que es capaz de levantar, ¿sabe quién es capaz? El que es es que el que es capaz de levantar cabeza. Entonces, ellos, culpables o inocentes, culpables, capaces de levantar la cabeza o capaces de levantar la cabeza. No. Ahora, Moisés, ¿qué tenía? Tenía la capacidad de levantar cabezas, pero, pero agarró y se puso un velo. ¿Ya? Entonces, ¿en qué estábamos? En los culpables, o los culpables o los inocentes. Ah, que suelta, pero no habla de perdón. Ya, perfecto. Entonces, para que vea que alguna versión va a decir que no habla de perdón, porque cuando habla de perdón, todas van a tener habla de perdón, pero aquí habla de soltar, de liberar, de levantar. Entonces, y eso es, por eso hay que levantar la cabeza, hay que, bueno, ya. Ya, entonces, pero todo esto es una cuestión. ¿De qué me sirven los 40 días? Si cuando vengo veo a un culpable, me veo yo inocente y le veo al culpable. Me veo yo culpable y le veo al inocente. Eso es lo que pasa. ¿De qué le sirven a Dios? No entonces, no hay armonía de las cosas. Y después de los 40 días, ¿qué pasa? Si yo sigo viéndome, si yo me veo inocente, ¿qué pasa después de los 40 días? Veo culpables, veo culpables, exacto, veo culpables. Y si yo veo culpables, ¿qué pasa? Sigo. Entonces, eso es lo que le pasa a Moisés, eso es lo que le pasó a Moisés. Bajó y ve, culpable. Él se veía inocente o él se veía culpable. Se veía inocente, pero se veía tan inocente, claro, se veía inocente y a ellos les veía culpable. Entonces, yo les veo inocente y les veo culpables. ¿Qué hago qué hace Moisés cuando les ve así? Agar se pone un velo. ¿Para qué? Ya. Para cubrirse, para que no le vean. Para. No, para que no le vean. Claro. Perdón. Para que no vean que es. Exacto. Pablo lo dice, quiere leer. ¿Sabe para qué? Para que no vean que está aumentando la culpabilidad y bajando la inocencia. Ahí se le cachó. Después de los 40 días, ¿qué tenía que aumentar? ¿La culpabilidad o la inocencia? Sí. Entonces, ahora sí, ¿quién es inocente? Díganlo, los hijos. Ahora, ¿quiénes son culpables? Los padres. ¿Y cuál es la culpabilidad de los padres? Ah, lea, ve, ahí está la culpabilidad de los padres. Mire, dice, Dios es, Dios es compasivo, etcétera, que guarda la misericordia a millares, del que perdona la iniquidad, mejor, del que levanta la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Y aquí cambia, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuál es la culpabilidad? No, no di. Y el que castiga la iniquidad de los padres. A ver. A ver, exactamente. Entonces, ¿cuál es? ¿Cómo le ponemos la pregunta? ¿Quiénes son los culpables? Así, ¿quiénes son los culpables? Los padres.
¿Qué tipo de padres? Los que castigan. Repito, ¿sí? Ahora, ¿quién es inocente? No, no, los hijos. Ah, no. ¿Quién es inocente? ¿Quién es inocente? El padre. Eso es lo que dice. ¿Dice o no dice? ¿Para qué les lleva a los cielos? ¿Para qué? ¿Para qué les lleva a los cielos? Para que le visiten. ¿Para qué le deja a Cristo Jesús a la roca de salvación? ¿Para qué les deja? Para todo, para que los 40 días y los 40 días le esté diciendo, vean culpables. Los primeros 40 días, vea, los 40 días les dijo, vean culpables. Hicieron un ídolo, estaban haciendo un ídolo. Y después, los siguientes 40 días, que le digan, verán, ustedes hicieron el ídolo. Ahora no están haciendo el ídolo, pero a ver, ¿de qué están haciendo? Deben tener miedo. ¿Qué produce el castigo? Miedo. ¿Qué produce el miedo? Acercamiento o alejamiento. Ah, entonces, ahora sí, cuando bajó, ¿por qué se acercaron? ¿Qué vieron en Moisés? ¿Qué vieron? Vieron la paternidad de miedo. Y al mirar la paternidad de miedo, ¿cómo se vieron ellos? Culpables. Entonces, ¿dónde queda esto? Entonces, ahí sí vamos a la frase. Todo mundo, Moisés, David, Jehová, Jehová, pucha, tremendamente compasivo. Pero como hijo, como hijos, produciendo miedo. ¿Y el miedo que muestra? La dureza, la dureza del corazón. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué visita a Dios? ¿Sí? 40 días de gloria. ¿Para qué? Para que usted, culpable o inocente, sus hijos, culpable o inocente, a los 12 años, culpables o inocentes, a los, a los 20 años, culpables o inocentes, a los 30 años, culpables o inocentes. Imagínense con toda esa carga. Resulta ser que Dios, cada vez que me visita, yo tengo el chivo aquí, culpable o inocente. Y Dios, entonces Dios, ¿qué quiere hacer? Dios, eso es lo que... Entonces, hasta la tercera y cuarta generación esperando que quitar esa culpabilidad, ¿qué más? Levantar padres, ¿qué más? Levantar hijos, pero después de la tercera y cuarta generación que no lo han logrado, ¿qué va? ¿Qué han aumentado si no lo han logrado? ¿Se aumenta qué? Se aumenta las iras, pues. Mm, 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 mm. ¿Qué, ahora, ¿qué produce el castigo? Ah, ya le cachó. Dale. ¿Qué produce el castigo? El castigo produce provocación. ¿Qué produce la provocación? La provocación produce obra. Así que, ¿qué escribió Dios? ¿Qué escribió? ¿Dónde está? Dice, Éxodo 34, 28. Y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, No comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Qué escribió Dios? ¿Cuál es el primer mandamiento?
¿no? No. Exactamente, ay, Señor Jesús, vea, ¿qué escribió Dios? Ahí está. Vea, ¿dónde está? Vámonos a Ay, perdón el exabrupto, pero es que me hace emocionar. Vamos al libro de ¿qué vio? Al libro de lo que vio. Efesios capítulo 6. ¿Cuál es el primer mandamiento? Éxodo 6:2. Efesios, perdón. 6:2. ¿Qué es la promesa? ¿Qué es la promesa? Mejor dicho, ¿quién es la promesa? ¿Quién es Cristo? Y dice, les voy a dejar la promesa. ¿Quién es la promesa? No, pues, espera, dice, espera. Y, y recibiréis la promesa. Espérense que ya me voy, que van a recibir la promesa. Eso les dijo a los discípulos. ¿Qué es la promesa? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la promesa, ¿qué es? La promesa es un pacto, pues. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Qué escribió Dios? ¿Un pacto? ¿O escribió un pacto? Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento? Y si tiene promesa, ¿qué tiene? Pacto. Y si tiene pacto, ¿qué tiene? La promesa, espíritu. Y si tiene espíritu, ¿qué tiene? Dabar. Entonces, el primer mandamiento, ¿cómo escribe Dios? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas, al prójimo por su. ¿Cómo? Ahí está lo primero, pues. Ahí está la misericordia, ¿sí? Entonces, ah, aquí, ¿a quién honra a Dios? ¿A la visitación o honra al castigo? Por eso nosotros somos casa del Dabar. Pero ellos, a partir de eso, Moisés, ¿a quién honró más? ¿A la visitación o al castigo? Ellos, ¿a quién honraron más? ¿A la visitación o al castigo? ¿Y el castigo qué produce? Inocentes y culpables. Pero la visitación, ¿qué produce? La visitación produce hijos. Y un hijo no es ni inocente ni culpable, sino que un hijo es un hijo. Y la característica de un hijo es que un hijo tiene que llevar gloria. Y la gloria postrera siempre es mejor que la primera. ¿Qué le parece? ¿Qué tal es para castigar? ¿Qué tal es para castigarse? Mm. Y por, y por eso, y por eso decíamos, hay que sanar el corazón. ¿Por qué? ¿Cómo se, cómo se castiga? Haciendo el inocente al culpable. ¿Y cómo se hace inocente? Culpabilizándose, a pesar de ser inocente. Exacto, ya, exacto, exacto, exacto. Eh, Entonces, ¿qué tipo de misericordia practica? ¿Qué tipo de vientre practica? Y desde el vientre de la madre, por eso siempre le veo a ver a Carlos, desde el vientre de la madre, ¿qué le está diciendo? No le está diciendo soy inocente. Está, un hijo desde el vientre de la madre le está diciendo, yo soy Gloria, yo no soy culpable, yo vengo con gloria para mostrar justamente tantas victimizaciones, tantas culpabilidades
y tantas inocencias. Porque la pelotita va a cambiar de duro a suave, de culpable a inocente. Mm, mm. Ahora, ¿qué es? Pero nos falta el que llegó a esto, el que llegó, mire esto. ¿Qué es, qué es la compasión? ¿Qué es el vientre? ¿Qué es? ¿Qué cree que es? Eso es lo que me encanta. ¿Por qué David, mire, por qué David, entonces aquí va a entender, ¿por qué David tenía el corazón conforme a Dios? ¿Por qué? Ah, mire, aquí está. Vámonos a lo que leímos. Salmos. Sí estamos a tiempo, ¿no? Porque todavía, todavía tenemos que llegar al problema de los problemas al que une. ¿Se da cuenta? El peor ídolo. Sí sabe cómo se llama el peor ídolo, ¿no es cierto? El peor ídolo, el peor ídolo, la peor manera. Toda la Biblia está centrada en qué. ¿Qué hicieron? Levantaron ídolos. ¿Por qué? Levantaron. ¿Por qué levantaron ídolos? Para provocarle a Dios. ¿Para provocarle a qué? Para provocarle a ira. Sí. Entonces, eso, ¿quién lo hace conscientemente? Como decía, ni el diablo, pues. Entonces, por eso, si entra a su casa el diablo, ¿quién va a entrar? Ese sí es el culpable. Pero usted qué va a decir, soy inocente. No. ¿Por qué? Aquí viene. Salmo 100, el que leímos. Salmo 105 era. No, no, ciento exacto, 145 verso 8. Mire, mire, mire. Es que es que ya con esto si no le cacha, ¿qué es la compasión? A pesar que está clarito. 145 8 9 y 10. Mire la armonía que se va a producir. Clemente y compasivo es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Jehová es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Jehová, tus obras te darán gracias y los santos te bendecirán. ¿Por qué David tiene el corazón conforme al corazón de Dios? Porque era santo. Porque para David, amén. Porque David llegó a la obra, porque David vio que era una obra y porque David quiso levantar una obra para el Señor, pero el Señor le dijo, tú no me puedes levantar, yo te voy a levantar. ¿Y cuál fue la obra más importante que le levantó a David? Sé exactamente, ser hijo. El amor de Dios. Pero qué misericordia de David. Obra, porque el peor ídolo, si el peor ídolo, ¿qué hace el peor ídolo? Siempre. ¿Cuál era la palabra? La provocación. Provoca. Viene al vientre, me provoca. Es niño, me provoca. Este es así. Llega adolescente, me provoca. Y cada vez que me provoca, ¿en qué termina? Termina exacto, este termina de culpable o este termina de inocente. Mm, mm. ¿Y le provocan con qué le provocan a Dios? ¿Con qué? Con una obra. ¿Y cuál es la obra? A Dios le interesa, a Dios le interesa el muñequito. ¿Cuál es la obra? Entonces, ¿cuál es el peor ídolo? La obra. ¿Cuál es el peor ídolo? La obra de compasión. ¿Qué? Que en lugar de llevarle
a la matriz, a la obra de Dios, les lleva a la obra humana. Y entonces cada vez que no se levanta eso, ¿a dónde le está llevando hijo, a su hijo? A la culpabilidad y la inocencia. A dónde le estás llevando? Es posible, es posible que un hombre de 100 años entre al vientre de su madre todos los días, porque le lleva la obra de compasión de sus madres, de su madre, es decir, le está llevando al vientre, le está llevando a su obra. No sé si me explico. La compasión de Dios es una obra y, y, la, y el castigo es una obra, pero una obra que produce ¿qué? Que produce provocación, que produce ídolos. Es decir, produce ciegos, sordos y mudos. Mm. Cuare- Entonces, 40 días, ¿qué estuvo haciendo Dios? 40 días, ¿cómo está? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos para estos 40 días? ¿Qué está? Lo que sí le estoy afirmando es que le está diciendo, yo soy, le está diciendo, yo soy lento para la ira y grande en misericordia. Te estoy dando el primer mandamiento. El primer mandamiento es prolongar yo lo que yo prolongo. ¿Por qué es lento Dios? ¿Por qué es lento Dios para la ira? ¿Qué? Buah. ¿Y qué está prolongando? ¿Ya? Y mientras tanto, ¿qué está produciendo el otro vientre? Y, y, ir, ir, ir. Entonces, 2000 años ya han pasado. ¿Y qué? ¿Qué tan lento ha sido Dios? ¿O qué tan misericordioso ha sido Dios? 40 días están pasando. ¿Qué tan bueno usted es para castigarse? Ya le echamos abajo al peor ídolo. El peor ídolo se llama vientre. El peor ídolo se llama compasión. Porque la compasión y la misericordia que levantan ídolos. Pero el verdadero vientre de Dios que levanta hijos. Y cuando levanta esa compasión, levanta ídolos, ¿qué producen? Castigo. Y el castigo, ¿qué produce? Culpables e inocentes. Facilito. El primer mandamiento entonces es, ¿a qué obra, a qué bien te estás honrando? ¿Sí? Ese es el primer mandamiento. ¿Y por qué son 10 mandamientos? ¿Por qué no son 11? Porque, porque claro, pues, claro. Porque eso está escrito, porque eso está escrito, porque son 10, porque son tesoros y los tesoros son sus hijos. Entonces en los hijos escribe lo primero. Y el mayor tesoro, ¿qué es? Para Dios, ¿qué? Para ir, para ir. Por eso decíamos, mire, y lo último para cerrar, para sanar el corazón. Estábamos en el 34, ¿no es cierto? Éxodo 34. Mire lo que les pide. Éxodo 34, ya bajó, ya bajó. Y lo primerito que tenía que hacer era tenía que hacer obra. Vamos a Éxodo 35. 35, 1, 2 y 3. Vamos por la obra, dice. Hagamos obra, dice. Estamos en tiempo de gobierno, hagamos obra. Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado. ¿Qué ha mandado Jehová? Hacer obra.
6 días se trabajará, pero el séptimo día tendrá un día santo, será de completo Shabbat. Porque cualquiera que haga un trabajo, alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en Shabbat. ¿Cuál es la obra del Shabbat? ¿Cuál es la obra del Shabbat? ¡Puf! Exactamente, exactamente. Ve, separar, exactamente, separar vientres, separar matrices. El Shabbat, ¿qué hacía Cristo Jesús? Sanaba. ¿Qué hacía Cristo Jesús? ¿Separaba o no separaba? En Shabbat, Cristo Jesús caminaba y visitaba. ¿A quiénes caminaba y visitaba? O iba Cristo Jesús Shabbat para ir a castigarse. Ya le cachó. Obra, mire. Habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que el Señor ha ordenado. Tomad entre vosotros una ofrenda para el Señor. Todo aquel que sea de corazón generoso, tráigale como ofrenda al Señor oro, plata y bronce. Y ahí está. Y 35:21. Y todo aquel que impulsó su corazón y todo aquel a quien movió su espíritu, vino y trajo la ofrenda al Señor para toda la obra de la tienda, para todo su servicio y todas las vestiduras. Todos aquellos de corazón generoso, tanto hombres como mujeres, vinieron y trajeron broches, pendientes y brazaletes, cada cual que presentó una ofrenda de oro al Señor. Ya. ¿Cuál fue la obra? Levantar un ídolo de oro. Pregunta, ¿en dónde está todo ese oro? ¿En dónde está todo ese tabernáculo? ¿En dónde está? Eh, ¿En dónde está? Si Dios mismo le dice, me provocan, ahí están, ahí van a construir, sabía Dios que van a construir, o bien iban a construir, ¿qué? Visitación, el lugar de visitación, una obra de visitación, una verdadera paternidad, una verdadera maternidad y verdaderos hijos, o iban a ser un bonito, ¿cómo se puede decir? Un bonito ídolo de oro. ¿Por qué les pide esto? ¿Por qué ellos fueron a dar? ¿Por qué? ¿Qué Dios les estaba mostrando? Bueno, para que vea, ¿con qué es más generoso? Con lo que produce la misericordia de Dios o con la culpabilidad de la inocencia de ese oro que les acarrió tantas cosas. ¿Dónde está la gloria de ese templo? Entonces la obra de Dios, como decíamos, ¿a dónde apuntó? Apuntó al bolsillo, porque en el bolsillo usted ve si hay castigo o culpabilidad. Y a Dios, ¿qué le interesa que usted haga por castigo y por culpabilidad? Pero por misericordia, ¿qué hace? Produce y da lo que ha producido. Eso mueve el espíritu. Pero esto no es cuestión espiritual, esto es cuestión de obra. Es, es cuestión de obra. Por eso, bendito sea por la casa del Dabá y por ustedes que siempre han sido, son y serán hijos de Dios. Pero ¿qué se necesita para eso? Pues el Señor, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Bueno, vamos a sanar el corazón entonces. ¿De acuerdo? Vamos a sanar el corazón y de paso a sanar su bolsillo. Va- ¿Cómo estamos? Bien. Bien. Vamos, vamos a orar por, por ese corazón generoso que siempre ha tenido la casa del Dabar. Que ese nunca, nunca se termine, pero sea un corazón generoso por lo que se escribe, por lo que Dios escribe en sus corazones. Amén.
Padre, por la obra de esta casa, bendecimos, Señor, los diezmos y las ofrendas, porque, Señor, no son diezmos y ofrendas, porque siempre serán un corbán de acercamiento. Y así, Señor, como tú te has acercado a nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos que podemos acercarnos, porque lo que santifica no es el oro de esta casa ni la plata de esta casa, sino lo que santifica es, Señor, un corazón sano que sabe de dónde, Señor, salió del corazón de Dios, y que, Señor, abre siempre tu misericordia y rompe, Señor, esos sacos rotos, pero en el nombre de Cristo Jesús, cierra, Padre, lo que tú estás cerrando. Toda, Señor, esos castigos, toda, Señor, esa economía, toda, Señor, ese poder de esa economía, Padre, que seguirá llevando su curso de sus tesoros. Pero la nuestra, Señor, bendito seas, porque siempre muestra la generosidad de tus hijos. En el nombre de Cristo y en el unidad de Espíritu. Amén. Amén. A ver, Tabar, ajá, el viernes. Sí, este, lo importante, por favor, porque puedan leer al hijo de David, a Salomón y lo que produjo el hijo de David, para que vean cómo va cambiando esa paternidad, porque eso es parte también de esta prédica, pero el día martes podemos continuar. El día martes, como decimos, terminan los 40 días, y obviamente la gloria de Moisés, esa es la que queda para que se levante una gloria postrera. Y el día viernes ya empieza el principio, el primer día del sexto mes. El mes se le conoce como el mes del amado y de la amada, porque es Ani Bedodí Ledodí, Ani Bedodí Ledodí, Bedodí Li, que significa yo soy de mi amado y mi amado es mío. ¿Se da cuenta? Entonces, ah, yo soy de mi amado y de mi amado es mío. Así que hasta por eso el sexto mes es importante para que vea la gloria. ¿Y en dónde se sana eso? Pues en el espíritu de Elías. ¿Y eso en dónde? En el altar. Sexto mes ya vamos a empezar. Que empecemos completando bien este mes. Amén. Por favor, Emilio, sí, vamos a acompañarle porque vengan chicos, vengan. Gracias, Gladysita. Vamos, vengan por favor los chicos. Bendito sea que podemos compartir la vida de Emilio para que todos nos recuerden de nuestros 12 años. Porque Emilio tiene una gloria postrera ahora que nadie le va a quitar, pero que nos ayuda a mirar nuestras viejas glorias que menguaron, para que en el nombre de Cristo Jesús, Emilio siempre honre a esa verdadera misericordia y sea un hijo de misericordia. Jehová, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por el regalo de Emilio y el regalo de estos hijos tuyos, porque Señor, porque pasamos de muerte a vida, que pasamos de castigo e inocencia y de culpabilidad, porque pasamos de esos ídolos ciegos, sordos, mudos, a un verdadero hijo y a unos verdaderos padres. Y en el nombre de Cristo Jesús, así como Cristo Jesús volvió al Padre y volvió a la paternidad a los 12 años, para honrar a esa paternidad, bendigo que en el nombre de Cristo Jesús, pues Emilio hoy encuentre la verdadera misericordia todos los días de sus vidas por levantar su mano y levantarse como primogénito y abrir esas misericordias y romper esos ídolos en pedazos para que nunca más ni el castigo, ni la inocencia, ni la culpabilidad afecten un corazón sano, Señor, que fue hecho para sanidad, como hoy, para nuestras vidas, para la de sus padres y para la de nuestra verdadera paternidad.
Lista, Gladysita, usted es la encargada. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Ah, 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 ah. Dios te guarde y te extienda su amor y te muestre favor. Dios te con nada y te paz. Bendito. Amén. Que figura con su gracia las familias, generaciones, tu familia y tus hijos, y los hijos de tus hijos, que te cubran con su gracia las familias, generaciones, tu familia y tus hijos, y los hijos de tus hijos, que te cubran. Dios te gracia, hasta mí, relaciones, mi familia, y tus hijos, y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas. Y continuar contigo, de mañana y de noche, en tu casa y salida, en tu lado, la alegría, Él te ama, 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 Él te ama,
Que el Señor nos bendiga, les guarde, que el Señor levante su rostro, tenga misericordia, Dios de los cielos, que alce su rostro, que alce, Señor, su mano y nos conceda, Padre, la gracia de ese verdadero Shalem, que es, Señor, llamarnos tus hijos por la misericordia que todos los días rompe, Señor, el castigo, rompe, Señor, la inocencia o la culpabilidad, pero nos devuelve una sangre gloriosa que da frutos, Señor, desde el vientre de nuestras madres, desde el vientre, Señor, hasta lo más anciano, hasta pintar canas, porque en el nombre de Cristo Jesús siempre es por tu obra máxima, que hiciste los cielos y la tierra, por tu obra eterna, que la hiciste, Señor, por tu Hijo, para llamarnos también tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, estos son, Señor, tus niños que nos enseñan y, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús nos devuelven la alegría de tu visitación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bendito Señor, te doy gracias porque ya tengo 12 años. Gracias porque estoy contigo. Gracias porque no me siento solo. Bendice a todas las personas que se encuentran aquí presentes. Amén. Dios nos cuida en su corazón y nos ama mucho. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por la vida de Emilio. Gracias porque tiene una nueva madre, tiene un nuevo padre, tiene identidad. Es hijo de gloria, es amado, es levantado y Dios hará grandes cosas con él. Declaramos que es un profeta del Dios Altísimo, que él será portador de su gloria y que saber que él está en el hueco de las manos de Dios, que es amado, que es protegido y que es bendecido. En el nombre de Jesús. Amén.
Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí está, sanando mi corazón. Adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón.